Bueno, pues vamos a ver el problema siguiente, que dice: si determina el flujo hacia afuera mediante la integral del flujo que está señalada aquí, la integral doble de S, de f punto ds, del campo vectorial dado por la expresión f de x y z igual a 6x más y por i menos x más z por j más 4yz por k, donde S es la frontera de D, que se describe como la región interior a la esfera x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2, y exterior al paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada. Bueno, aquí en este problema la idea es valerse del teorema de Gauss de la divergencia. La idea es entonces esta integral, la integral doble de f punto ds, integral de flujo en esta superficie. Esta integral va a convertirse en una integral triple, ¿no? en la región D, ¿sí? De la divergencia de este campo vectorial diferencial de volumen, ¿no? Y entonces el truco principal en este problema es precisamente convertir esta integral en dos variables a una integral en tres variables, es decir, subirle la dimensión para que el problema sea más sencillo. Digamos, esto se ve así porque, por ejemplo, uno se da cuenta que la divergencia de f, si la calculamos, bueno, sabemos que el operador divergencia se obtiene de esta manera: la parcial de p respecto de x más parcial de q respecto de y más parcial de r respecto de z, donde pues uno identifica que p, q y r son precisamente estas funciones, ¿no? Y entonces estas funciones son muy fáciles, digamos, son solamente polinomios. Entonces la divergencia de f, en este caso, va a resultar pues que la parcial de p respecto de x pues va a ser solamente 6. La parcial de q respecto de y no contribuye en nada, es de 0. Y la parcial de r respecto de z es solamente 4y. O sea, 6 más 4y es la divergencia de f. ¿Sí? Bueno, esa es una buena razón para pensar que entonces una buena manera de resolver este problema es subirle la dimensión, porque aquí se simplificó mucho esta integral, ¿no? Bueno, eso no solamente depende del integrando mismo, también depende, por supuesto, de lo que va a ser nuestra región D, ¿sí? Vamos a ver, vamos a hacer un bosquejo de esa región D. Bueno. Tenemos por un lado esta esfera sabemos que está centrada en el origen y tiene radio raíz de 2, ¿no? Entonces la podemos imaginar, por ejemplo, como una esfera. Le voy a poner como que esta sea una esfera. La imaginamos de radio raíz de 2, voy a ponerla de esta forma, ¿no? Voy a poner que aquí está su centro, que estos sean mis ejes de coordenadas, por ejemplo así. Voy a pensar que estos sean x, y z, ¿no? Y que pues esto me represente a esa esfera, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a pensar que tenemos también el paraboloide. El paraboloide tiene por ecuación z igual a x cuadrada más y cuadrada. Ese paraboloide abre hacia arriba, digamos, ¿sí? Lo podemos pensar tal vez, por ejemplo, como algo como esto, ¿no? Tiene su vértice precisamente en el origen, ¿no? Y podría verse más o menos de esta forma. Entonces, este sería el paraboloide, ¿sí? Y esta sería la esfera, ¿sí?
Veamos también, aparte de esta figura, pongamos las figuras de lado, ¿no? De canto, de tal manera de que veamos al plano XY como comprendido en una sola línea, y entonces podríamos ver tal vez lo siguiente. Por ejemplo, podríamos ver que nuestra esfera se redujo a ver la circunferencia de lado, y el ecuador de la figura pues ahora se redujo solamente a una línea recta o a un segmento de recta, y que nuestra parábola, nuestro paraboloide ahora aquí lo estamos viendo de esta manera. Lo vemos como así, digamos. ¿Sí? Que lo estamos viendo de esta forma. Si lo viéramos de canto, ¿no? El eje Z, por supuesto, lo veríamos tal vez aquí así. Y este sería nuestro eje Z. ¿Sí? Digamos que, a grosso modo, así sería un bosquejito de la figura, ¿no? Bueno, entonces aquí vemos que el problema se puede dividir en dos partes, ¿no? Por ejemplo, este sólido que tenemos es, por ejemplo, el que está debajo de este paraboloide, ¿sí? Dentro todavía de la esfera. ¿Ok? ¿Sí? Entonces podemos dividirlo en dos. La primera parte, por ejemplo, estaría comprendida entre el paraboloide y dentro de, digamos, del plano XY, ¿sí? Y luego toda la parte que está debajo del plano XY. Esa sería la 2. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, para mejor representar también a esta figura, lo que nos convendría, por ejemplo, pudiera ser utilizar coordenadas esféricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que, pues, para cualquier punto en estos objetos, pues cualquier punto en el espacio en coordenadas esféricas, pues, por ejemplo, X se podría representar como ρ seno de phi coseno de teta, y igual a ρ seno de phi seno de teta, y z igual a ρ coseno de phi. ¿Ok? Ahora, también hay que recordar que en coordenadas esféricas, por ejemplo, el diferencial de volumen va a representarse como ρ cuadrada seno de phi diferencial de ρ diferencial de phi diferencial de teta. Muy bien, pues continuamos con este planteamiento. Aquí entonces la región la tenemos que describir en dos partes. Una primera parte, por ejemplo, sería la región que va a estar comprendida fuera del paraboloide, pero arriba del plano XY, y otra que está también fuera del paraboloide, pero debajo del plano XY, ¿no? Ok. Para cada una de ellas hay que ir definiendo, por ejemplo, lo que sería el movimiento de las variables ρ, phi y teta, ¿no? Digamos, en esta integral triple necesitamos hacer cada uno de estos planteamientos, ¿no? Por ejemplo, para la segunda parte no hay mucho problema, porque sabemos que, por ejemplo, el ángulo cenital, ¿sí? El ángulo que se comprende entre el eje Z y el radio vector, pues se va a mover simplemente, por ejemplo, ese ángulo cenital se movería, por ejemplo, desde pi medios hasta pi en esta región, digamos, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, podemos pensar que esto se mueve desde 0 hasta pi medios, el ángulo phi, y luego de aquí, de pi medios hasta pi, ese mismo ángulo phi. Aquí el problema es precisamente que en esta primera parte hay que quitar lo que está restringiendo este paraboloide. Digamos, el paraboloide de aquí tiene que ser el límite inferior para, digamos, este ángulo. Tenemos que ver la dependencia entre phi y el radio vector ρ, ¿sí? Entonces sabemos que tenemos que ir siempre desde el paraboloide y hasta
la esfera. Aquí no hay problema, aquí sabemos en la región 2 que vamos desde ρ igual a 0 hasta ρ igual al radio de esta esfera, que sabemos que aquí el radio de la esfera es, lo voy a poner como R mayúscula, igual a raíz de 2, ¿no? Entonces, en este sentido vamos a dividir entonces a esta integral en dos partes. La primera parte nos va a permitir calcular esta integral en esta región 1 y la segunda parte nos va a permitir calcular la integral en la región 2. ¿Sí? Lo que también sabemos es que el ángulo polar θ va a darle completamente toda la vuelta, una vuelta a ambos cuerpos. Entonces, de entrada ya lo que sabemos es que θ se mueve entre 0 y 2π. Ahora, nos queda pendiente entonces, por ejemplo, saber entre qué valor y qué valor se va a mover φ y cómo va a depender ρ de la variación de φ, ¿no? Bueno, entonces, en la primera región, ¿qué es lo que va a suceder? En la primera región, pues, tenemos que ver, por ejemplo, cómo es la intersección entre paraboloide, y esfera, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a ver cómo es esta curva de intersección, cómo se va a obtener, digamos, por la dependencia entre este ángulo ρ y ambos cuerpos, ¿no? Bueno, la primera de las cosas, por ejemplo, sabemos que z es ρ coseno de φ. Z por un lado es ρ coseno de φ y por el otro z es x cuadrada más y cuadrada. ¿Y qué cosa es x cuadrada más y cuadrada? Pues, a ver, hacemos x cuadrada, que sería ρ cuadrada seno cuadrado de φ coseno cuadrado de θ, más y cuadrada, que sería ρ cuadrada seno cuadrado de φ otra vez, y seno cuadrado de θ. Entonces, si esto es x cuadrada más y cuadrada, se puede escribir finalmente como, aquí voy a poner un factor común que va a ser ρ cuadrada seno cuadrado de φ, y luego tendría la suma de coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos finalmente? Aquí, aquí puse z es igual a ρ coseno de φ. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se obtiene aquí? Se obtiene que ρ coseno de φ es igual a ρ cuadrada seno cuadrado de φ. ¿Por quién? Por 1, porque esto ya lo identificamos como 1. Bueno, entonces esto me permite tener una relación entre ρ y φ. Por ejemplo, pasando ρ dividiendo y pasando seno cuadrado de φ dividiendo, tenemos, por lo tanto, coseno de φ entre seno cuadrado de φ igual precisamente a ρ cuadrada entre ρ, es decir, tenemos a ρ. Bueno, eso es el valor de ρ en esta intersección precisamente, ¿no? Entonces, este va a ser el límite inferior para ρ. ρ se va a mover entonces desde coseno de φ seno cuadrado de φ ¿hasta dónde? Se va a mover precisamente hasta el radio que me da el radio de la esfera, que ese sería raíz de 2, hasta raíz de 2. ¿Sí? Como vemos aquí, por ejemplo, ρ está dependiendo de φ. Ahora, la idea es entonces, pues, saber cuál es el valor de φ en el cual vamos a empezar esta dependencia, precisamente en esta primera parte. ¿Sí? En esta parte todas las intersecciones pasan por tomar puntos del paraboloide y tomar puntos de la esfera, siempre primero del paraboloide y luego un punto de la esfera. Entonces la dependencia va siendo de esta forma. Terminar siempre en raíz de 2, ¿no? Que es el radio de esta circunferencia y de toda la esfera, ¿no? De lo que se trata es encontrar precisamente la altura z, ¿sí? La altura z a la cual se está
interceptando paraboloide y esfera, para que nosotros podamos calcular el ángulo phi correspondiente, digamos, le vamos a llamar phi 0. ¿Sí? Para eso entonces vamos a tomar ahora la ecuación de la esfera y la ecuación del paraboloide, ¿no? Sabemos que z es x cuadrada más y cuadrada, y sabemos que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 2, entonces por lo tanto en la ecuación de la esfera sustituimos la del paraboloide, tenemos z cuadrada más z igual a 2, ¿no? Por lo tanto, aquí nos queda una cuadrática que es fácil de resolver, z cuadrada más z menos 2 igual con 0. Aquí nos queda, por ejemplo, z igual a menos 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4 por menos 2 me da más 8, entonces todo sobre 2. Entonces los posibles valores de z son menos 1 más 3, porque esto es raíz de 9, que esto es 3, sobre 2, más menos 3 sobre 2. Tomando el signo positivo, obtenemos 3 menos 1, estos son 2 sobre 2, esto es 1, la raíz negativa sería menos 2, la raíz negativa por supuesto no nos interesa, ¿sí? Entonces ya tenemos que, entonces la altura aquí que obtenemos es z igual a 1, ¿sí? Para saber cuánto sería entonces el ángulo phi 0 correspondiente, vamos a sustituir ahora en esta expresión. Sabemos que el radio de la esfera es raíz de 2, y entonces sabemos que z, que vale 1, va a ser raíz de 2 por coseno de phi. De donde, al despejar, pues se tiene que coseno de phi es 1 en raíz de 2. Entonces, phi, por supuesto, es entonces el ángulo que es coseno a la menos 1 de 1 en raíz de 2, es decir, 45 grados, o lo que es lo mismo, pi sobre 4. Bueno, entonces, concluyendo, para nuestros primeros límites, por ejemplo, necesitamos que θ se mueva de 0 a pi medios, que ρ se mueva dependiendo de phi desde esta función hasta raíz de 2, y phi se va a mover desde pi cuartos hasta pi medios. Eso es lo que va a pasar en la primera región. Por supuesto que el orden de integración va a ser integrar primero con respecto de ρ, luego con respecto de phi y luego con respecto de θ. Okay. Ahora, para calcular la parte de esta integral de flujo que hemos convertido en divergencia y correspondiente a aquella parte del sólido que está debajo del plano XY, pues ahora simplemente hay que pensar que θ se va a mover de 0 a 2pi, que phi se va a mover desde pi medios hasta pi, pi medios a pi, y que ρ se va a mover desde 0 hasta raíz de 2. Entonces, ahora ya que tenemos definidos estos intervalos para las dos integrales, lo único que hay que recalcar es que la divergencia de f es 6 más 4y para ambas, ¿no? Y esto puesto en términos de las coordenadas esféricas nos diría 6 más 4 ρ seno de phi seno de θ. Bueno, entonces, considerado todo esto, la integral de divergencia que hay que calcular, bueno, o la suma de integrales que hay que calcular, es la siguiente. La integral de divergencia de f diferencial de volumen en D sería la primera integral, perdón, la vamos a poner así, integral con θ
desde 0 hasta 2pi, integral con phi desde pi cuartos hasta pi medios de la integral con rho desde coseno de phi, seno cuadrado de phi, hasta raíz de 2 de esta cantidad, 6 más 4 rho seno de phi, seno de teta, rho cuadrada, seno de phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de teta, más la integral con teta desde 0 hasta 2pi, y luego integral con phi desde pi medios hasta pi, y luego integral con rho desde 0 hasta raíz de 2 de exactamente esta misma cantidad. Y en el mismo orden de integración. Diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de teta. Recuerda estudiar y practicar todos los días, eso te ayuda a mejorar. Puedes dejar tus dudas y recomendaciones en la caja de comentarios. Estamos para apoyarte. No olvides de suscribirte al canal para ver más videos y activa la campanita de notificaciones. No olvides usar cubrebocas cuando salgas de casa. Te queremos de vuelta. Hasta luego.